Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Se lanzarán 2 patentes para llevar a las tortugas ninja al metaverso. La tokenización de activos y líquidos alcanzará los 16 billones de dólares en 2030. Fidelity elaborará un plan para implementar servicios de compra y venta de Bitcoin para sus clientes minoristas. USDT ya está disponible también en Near Protocol. Ethereum POW ha explicado en Twitter cuándo tendrá lugar exactamente la división de la red. Recuerda darnos un like, suscribirte y dar a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Viacom Internacional, la empresa de entretenimiento que tiene la propiedad intelectual de las tortugas ninja, ha presentado 2 solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para patentar en el metaverso a las icónicas tortugas mutantes. La patente cubre tanto el lanzamiento de figuras digitales de las tortugas como el lanzamiento de productos virtuales, entre los que se incluyen colecciones de tokens no fungibles. El objetivo de la compañía es crear un modelo de negocio software as service basado en sus personajes cuyos productos se puedan pagar en criptomonedas. Esta no es la primera patente de Viacom para el metaverso, ya que a finales de 2021 se asoció con la empresa Funko para lanzar una colección de NFTs basados en Star Trek, con piezas digitales que se podrían canjear por piezas de colección de Funko físicas. Y relacionado con esta noticia, te hacemos una pregunta. ¿Qué series te gustaría que estuvieran en el metaverso? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Un informe de Boston Consulting Group y el exchange para mercados privados ADDX señala que el tamaño total de los activos y líquidos tokenizados, incluidos los bienes inmuebles y los recursos naturales, podría alcanzar los 16,1 billones de dólares para 2030. Según el informe, una gran parte de la riqueza mundial se encuentra encerrada en este tipo de activos. Los activos y líquidos, según el informe, son acciones pre-OPI, bienes inmuebles, deuda privada, ingresos de pequeñas y medianas empresas, arte físico, bebidas exóticas, fondos privados, bonos al por mayor y otros. La iliquidez se debe a factores como la asequibilidad limitada para las masas, falta de experiencia de gestores de patrimonio, acceso limitado o restringido y otros obstáculos regulatorios. La tokenización en cadena de activos podría resolver este problema, ya que el modelo on-chain permite obviar muchas de las barreras de iliquidez de activos y de la modalidad actual de fraccionamiento tradicional. Según declaraciones de Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, durante una conferencia celebrada en Nueva York, la empresa de gestión de activos Fidelity Investments estaría trabajando para ofrecer servicios de comercio de Bitcoin a sus más de 34 millones de inversores minoristas. Desde la firma no han confirmado esta información por el momento, aunque publicaron un comunicado en el que se señalan que la ampliación de oferta de servicios para permitir un acceso más amplio a los activos digitales sigue siendo un área de interés. Sin embargo, las afirmaciones de Novogratz han sido respaldadas por la información del Wall Street Journal, que señala que Fidelity está sopesando un plan para implementar servicios de compra y venta de Bitcoin para sus clientes minoristas, y que su intención es ponerlo en marcha antes de noviembre. No sería extraño que Fidelity ofreciera este tipo de servicios a sus clientes, ya que la compañía comenzó a minar Bitcoin en 2015 y a ofrecer servicios de compraventa de Bitcoin a sus clientes institucionales y fondos desde 2018. Tether ha anunciado que su stablecoin USDT ya está disponible también en Near Protocol, una red blockchain de capa 1 que se centra en la usabilidad entre desarrolladores y usuarios. En la actualidad, Near Protocol cuenta con unos 700 proyectos construidos sobre ella y desde julio de 2022 el protocolo cuenta con entre 300.000 y 400.000 transacciones diarias. La implementación USDT en Near Protocol mejorará el ecosistema DeFi de la red, ya que contarán con una de las monedas estables más utilizadas del mercado. Near Protocol se encuentra en un momento de expansión, por lo que se ha asociado con la firma de capital de riesgo Caerus Ventures para crear un fondo de 100 millones de dólares, cuyo mayor objetivo será apoyar a los desarrolladores y constructores que quieran crear nuevas dApps y funcionalidades Web3.
Ethereum POW, un grupo de mineros de Ethereum que se han unido para crear una hard fork que divide a Ethereum tras el merge, creando una cadena de bloques que siga funcionando con un mecanismo de consenso Proof of Work, ha explicado en un extenso hilo de Twitter cuándo tendrá lugar exactamente la división de la red. Según Ethereum POW, la división se dará 24 horas después de la implementación de The Merge. La estimación es aproximada, ya que el momento exacto se revelará una hora antes de su lanzamiento mediante un temporizador que incluirá el código final, los binarios, los archivos de configuración, la información de los nodos, el RPC, el explorador y demás. De hacerse realidad, la nueva red comenzará a la altura del bloque de la fusión y se dejarán 2048 bloques vacíos para asegurarse de que el Chain ID cambia a 1001 con éxito. Por tanto, el 2049 será el primer bloque de ETHW que podrá contener transacciones, y las recompensas de los bloques vacíos anteriores se dirigirán al monedero multisig de 1559. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en el botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos, y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!